¿Te ha pasado alguna vez que estás en un ambiente tranquilo, leyendo, trabajando o realizando alguna actividad que no es estresante, pero de repente te das cuenta de que estás en una situación de mucha angustia, de mucha tensión o tristeza o enfado y el ambiente sigue siendo tranquilo, no ha habido ningún cambio? En realidad lo que ha pasado es que te has dejado atrapar por tus pensamientos, imágenes mentales, una especie de película mental que te atrapa en una especie de torbellino y hace que, centrándote en el pasado o en el futuro o ambos, empieces a experimentar estas sensaciones desagradables, emocionales, incluso muy fuertes. Esto en realidad es curioso porque eran simplemente pensamientos los que han generado esta situación emocional, esta tensión. En esto es en lo que se centra la terapia cognitiva, es decir, en los pensamientos que a veces son irracionales, a veces son distorsiones que nos engañan y hacen que la realidad la veamos de una manera que nos tensiona. Y puede ser que estés en una situación normal, tranquila, y empieces a experimentar emociones sin tener ningún sentido. Por eso, en este tipo de terapias, una de las estrategias que utilizan, que es importante y que es clave, es centrarse en detectar estos pensamientos que son generadores de ansiedad o de tristeza o de enfado o de emociones desagradables para transformarlos en unos pensamientos que sean más adaptados, más realistas o que sean más generadores de tranquilidad. Y esto es lo que veremos aquí. Veremos qué tipos de pensamientos o de creencias o de distorsiones cognitivas son las que causan estas sensaciones u emociones desagradables y cómo podemos hacer para cambiarlo. ¿Qué son las creencias irracionales o lo que llamamos distorsiones cognitivas? Son formas de pensar que actúan como un filtro de lo que recibimos de la realidad y nos hacen sentir mal sin una razón que pueda estar justificada. Son errores sistemáticos, es decir, constantes, que hace nuestro pensamiento al valorar la realidad de forma automática, exagerando o minimizando o tergiversando lo que ocurre en la realidad, y esto es lo que hará que tengamos sensaciones o emociones de ansiedad, de angustia, de tristeza, de enfado u otras emociones desagradables. Es como si llevaras siempre unas gafas que están sucias y rayadas. Esto distorsionará lo que ves, te hará sentir de determinada manera, pero el problema es que la forma que tienes de ver la realidad a lo mejor no te das cuenta, pero la distorsiona. Pues esto sería algo parecido. Lo que pasa es que lo tenemos tan pegado en nosotros mismos que es difícil darse cuenta. Y por eso hay que conocer estas distorsiones cognitivas o estas creencias racionales para poderlas valorar y poderlas cambiar de forma progresiva y poco a poco, trabajándolas. ¿Cuáles son estas distorsiones cognitivas? En primer lugar, es muy frecuente el pensamiento dicotómico o todo o nada. Es decir, las personas valoran las cosas como si fueran absolutos sin darse cuenta de que hay puntos intermedios. Es cuando una persona dice, no he hecho todo bien en el trabajo y por eso soy un fracaso. O mi pareja no me responde inmediatamente, eso quiere decir que no me quiere. Está pensando en términos de todo o nada. Es decir, solo ve el blanco y el negro y no se da cuenta de que hay una serie de matices, una zona de grises que tendría que valorar. Y esto hace que tenga unas emociones extremas, que vaya de un lado a otro, y esto es lo que le hace sentir mal. La sobregeneralización consiste en pensar que si has tenido una experiencia negativa, que siempre será igual. Es como si te cayeras de la bicicleta una vez y decidieras que no vas a montar en bicicleta nunca más porque nunca conseguirás aprender a ir en bicicleta. Sería algo parecido. Es como si suspende la persona un examen y piensa que es un fracaso total y que nunca conseguirá aprobar el examen o esta asignatura. O una persona que le rechazan en una cita y piensa que nunca va a conseguir pareja. Es esto, es generalizar de forma exagerada y pensar que siempre será todo igual. El filtro mental o abstracción selectiva consiste en enfocarse solo en lo negativo que ha pasado e ignorar totalmente lo positivo. Es como si has hecho una presentación, te ha salido bien, la gente te ha dicho que lo has hecho muy bien y tú piensas que cometiste un error y solo estás pensando en esto. O a lo mejor te felicitaron 25 personas y una te hizo alguna crítica y solo estás pensando en esa persona que te hizo la crítica. Es un filtro selectivo, una abstracción selectiva y solo te enfocas en este aspecto negativo. Es como, por ejemplo, si pasaras
todo el día muy bien, pero solo te acordaras y estuvieras dándole vueltas a un momento en el que estuviste en un atasco de tráfico, pero ignoras todo el resto de día que has pasado bien. Esto sería la distorsión. Descalificación de lo positivo. Es una distorsión que consiste en quitar importancia a tus logros o a tus experiencias positivas como si no tuvieran importancia, como si no importaran. Es decir, las minimizas. Por ejemplo, aprobé el examen, pero fue por suerte. Me felicitaron por la presentación que hice, pero fue por compromiso. Es decir, le estás quitando importancia. Saltar a conclusiones negativas, es decir, asumir lo peor sin tener evidencia de ello, y puede manifestarse de dos formas, la lectura mental o la adivinación del futuro. La lectura mental consiste en pretender que sabes lo que está pensando otra persona sin tener tampoco ninguna evidencia. Por ejemplo, mi jefe piensa que soy un incompetente. Dices esto, pero si él no te lo ha manifestado, el jefe no te ha dicho nada y ni te ha llegado ninguna noticia de esto, estás haciendo una interpretación mental, estás sacando conclusiones negativas sin ninguna base. O la adivinación del futuro. Seguro que me van a rechazar en la entrevista, por eso ni me presento. Es decir, que no sabes si te van a rechazar o no, quizás sí te rechazan o quizás no. Pero en este caso también estás adivinando el futuro o pretendiendo que lo adivinas, asumiendo lo peor. Son dos variantes de la misma distorsión cognitiva. La magnificación o catastrofismo y la minimización. Esta es una distorsión cognitiva que consiste en exagerar lo negativo o en minimizar o quitar importancia a lo positivo. Por ejemplo, cometí un error en la presentación y esto es el fin de mi carrera. Esto sería un catastrofismo, una exageración, una magnificación. O minimización podría ser que consigas un gran logro, un premio importante, pero digas que esto no vale para nada y que no tiene importancia. El razonamiento emocional consiste en pensar que porque sientes algo, que eso significa que es verdad. Por ejemplo, me siento incapaz y eso significa que soy un fracasado. O me siento rechazado y eso significa que nadie me quiere. Es decir, es un salto que no se sigue lógicamente. Los debería. Esto se refiere a reglas rígidas, dogmáticas, con las que la gente se juzga a sí misma, a los demás o al mundo. Y si no se cumplen estas reglas, la persona se siente fatal. Lo tengo que hacer perfecto en el trabajo y si no lo hago, soy un fracaso. Entonces, la persona experimenta muchísima tensión emocional. O las personas siempre me deben tratar bien. Y si hay alguien que no es del todo correcto, la persona también se enfada mucho y esto hace que experimente también mucha tensión emocional. O el mundo tendría que ser de determinada manera. Siempre tendría que ser todo puntual y todo tendría que funcionar bien. Y cuando hay algún fallo, la persona se siente fatal porque no se cumplen estas reglas rígidas, estos debería que se ha autoimpuesto. Personalización y culpa. Consiste en asumir que todo lo malo es culpa tuya y que todo depende de ti. Mi hijo suspendió el examen o suspendió varios exámenes. Esto se debe a que lo he criado mal y todo es culpa mía. O por ejemplo, no te llaman tus amigos, pensar que seguro que hice algo mal y que la culpa es mía. Es decir, siempre atribuirse la causa de todo lo negativo a ti mismo. La falacia del control, el sentir que tú no tienes ningún control de nada o lo contrario, que todo depende de ti y que tú eres responsable de todo. Ejemplo de la primera situación es cuando la persona asume que no puede controlar nada, que la situación nunca cambiará y que no puede hacer nada para que esto cambie. O lo contrario, mis amigos no son felices, esto es porque yo no hago lo suficiente para ayudarles, que esto está relacionado con la personalización y también la culpa que hemos comentado antes. Es ni una cosa ni otra, es una situación intermedia. El etiquetado consiste en juzgar a una persona por un hecho o acción aislado. Puede ser que juzguemos o etiquetemos a nosotros mismos o a los demás. Por poner un ejemplo, me olvidé de enviar el informe. Por eso soy un fracasado o por eso soy un desastre. Pero también puede ser que le haya pasado a otra persona de tu equipo. Tal persona olvidó enviar el informe y eso significa que es un fracasado o que es un desastre o que no se puede confiar en ella.
Pues esto es etiquetarla por un hecho aislado. O también puede ser que falles en una relación y consideres que eres un desastre para las relaciones. Si has fallado en una relación no quiere decir que vayas a fallar en todas, si es un hecho aislado. Hay listas más largas de distorsiones cognitivas que podríamos añadir, pero muchas veces son variantes de lo que ya hemos comentado. Lo interesante es ver qué podemos hacer para superar estas creencias irracionales que nos hacen sentir mal y así poderlas ir cambiando por un pensamiento más adaptado a la realidad y que nos haga sentir mejor y sobre todo que haga que seamos más eficientes tomando decisiones. ¿Qué pasos podemos seguir? En primer lugar, el identificar estos pensamientos distorsionados. Cuando te sientes mal, lo que hay que hacer es pensar en estos pensamientos, es decir, detectarlos en qué estoy pensando en este momento y anotarlo. Y así puedes ver fuera de ti el pensamiento y valoras si es alguna distorsión cognitiva de las que hemos comentado antes. Es simplemente el tomar más conciencia de esto. A veces solo con esto las personas mejoran. En segundo lugar, el cuestionar estos pensamientos distorsionados. Es decir, el plantearte si tienes pruebas a favor, pruebas en contra de que este pensamiento es cierto o que se adapta a la realidad, o pensar qué le dirías a un amigo o a una amiga que tuviera este tipo de pensamiento. Así lo que haces es distanciarte un poquito y verlo desde otra perspectiva. En tercer lugar, lo que puedes hacer es reformular este pensamiento, es decir, volverlo a escribir y pensarlo de otra manera, es decir, el ver la situación desde otro punto de vista, preguntarte si esto lo podrías ver de otra manera que te ayudara a verlo de una forma más objetiva. Es decir, lo que hemos comentado, si esto le pasara a un amigo, ¿qué le dirías? ¿Qué visión tendrías de la misma situación? El valorar las pruebas y entonces hacer una formulación que sea más exacta. Si piensas que los demás deberían tratarte siempre bien, porque yo los trato bien, pues quizá lo mejor es plantearse que preferiría que los demás me traten bien y si no me tratan bien, bueno, lo podré soportar y lo llevaré de la mejor manera posible, aunque sea preferible que me traten bien. Es decir, consiste en reformularlo de forma que te adaptes mejor a la realidad y vayas cambiando de filosofía y de forma de ver las cosas. Y en cuarto lugar, también actuar de forma opuesta al pensamiento distorsionado. Es decir, si tienes miedo de algo, a veces puede ser interesante el enfrentarse a este miedo y ver qué pasa, a ver si los miedos que estás asumiendo tienen una base real o simplemente estabas magnificando o exagerando. Por supuesto, si tienes un problema grave o una situación de ansiedad o de depresión o de ira o cualquier otra emoción muy intensa que altera mucho tu vida cotidiana, necesitarás ayuda profesional. Pero estos son pasos que se pueden realizar si no tienes una situación de desbordamiento emocional que sea muy exagerado. ¿Qué errores y objeciones son más frecuentes? He anotado aquí unas cuantas que es interesante comentar. Por ejemplo, hay personas que dicen que siempre he pensado así y no puedo cambiar. La verdad es que la mente es flexible, hay lo que llaman plasticidad cerebral, podemos entrenarnos en detectar y modificar nuestros pensamientos y poco a poco ir cambiando. No quiere decir que esto lo vais a conseguir de la noche a la mañana, pero simplemente es como un entrenamiento que podemos realizar para ir mejorando poco a poco y nuestra salud mental lo agradecerá. Después, otra objeción es de personas que dicen que si dejo de preocuparme, bajaré la guardia y algo malo pasará. Esto es útil en situaciones de peligro real, pero muchas preocupaciones que tenemos son innecesarias y lo único que hacemos es complicarnos la vida y desgastan nuestra energía mental. Después hay personas que tienen la objeción de que si lo siento debe ser cierto. Esto es lo que hemos llamado antes razonamiento emocional. Es decir, que no todo lo que sentimos refleja la realidad. Puedes sentirte de determinada manera, pero esto no quiere decir que no tengas la capacidad de hacer las cosas bien. Otra objeción es cuestionar mis pensamientos significa engañarme a mí mismo.
Aquí no se trata de engañarse y decirse mentiras, sino todo lo contrario, el tener una visión o una filosofía más realista y más objetiva de la realidad que te permita tomar mejores decisiones y tener mejor calidad de vida. Lo importante es no ignorar las emociones, es decir, hay que aceptarlas, hay que prestarles atención para después poder trabajar con ellas. Hay situaciones, como he comentado antes, que requerirán una ayuda profesional y es importante tener en cuenta que no hay que esperar cambios inmediatos. Esto es poco a poco, a veces hay recaídas, pero se va mejorando. Y por supuesto, a veces hace falta combinarlo con otras técnicas de tipo emocional, conductual, a veces incluso fármacos, en el caso de ayuda profesional, para que esto vaya haciendo efecto. Pero vale la pena ir tomando nota de qué es lo que piensas, cómo piensas, para ir cambiando la perspectiva que tienes de la realidad, para que ésta sea más realista, más objetiva dentro de lo posible y que permita que seas más flexible y te adaptes mejor. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de psicología que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.